Palabras de alegría y esperanza. Es el 33 domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, 24-32. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Para comprender el significado del texto evangélico de hoy, debemos tener presente que está tomado del capítulo 13 de Marcos, que es un capítulo diferente del resto del Evangelio. Es un capítulo que emplea el lenguaje apocalíptico, y para comprenderlo debemos ante todo colocarlo en el contexto histórico cuando se escribió este capítulo. Después del año 70 después de Cristo, apenas concluida la persecución de Nerón, las comunidades cristianas estaban todavía traumatizadas por todo lo que ha sucedido en esa persecución. Muchos han perdido la vida, entre ellos Pedro y Pablo, las columnas de la comunidad cristiana. Luego, después de la persecución, después de la muerte de Nerón, se tuvieron las muy violentas guerras civiles que llegaron a poner 3 emperadores sucesivamente en el trono de Roma: Galba, Otón, Viterio, hasta que se posesionó del poder Vespasiano. Es un tiempo de guerra, de violencia y también de calamidad, de carestía, de pestilencias. Y especialmente el golpe que ha provocado en el pueblo de Israel la destrucción de Jerusalén y de su maravilloso templo. Este es el contexto histórico donde debemos colocar el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y el texto que leemos hoy. Es un contexto dramático en el cual los cristianos de Roma se hacen preguntas angustiantes. Se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde camina el mundo? ¿Cómo se concilian estos eventos devastadores con la esperanza nacida del discurso de Jesús, tal y como lo narra el Evangelio, esperanza de un mundo nuevo? Han pasado 40 años desde la Pascua, ¿y dónde está este mundo nuevo que Jesús ha iniciado? El mundo sigue dominado por las fieras. Estos son los interrogantes que también nos ponemos nosotros hoy. ¿Por qué tanta injusticia, tanta violencia, tanto maltrato de inocentes? ¿Por qué tanto dolor? Queremos penetrar en el misterio, pero es como si estuviera este misterio cubierto de un velo. No comprendemos el significado. Y si alguien quitase este velo al misterio, sería un gesto apocalíptico. Este adjetivo que no nos resulta extraño porque en nuestra imaginación, en nuestro lenguaje común, la palabra apocalíptico tiene otro significado, indica desastre, destrucción. De hecho, los medios hablan de inundaciones apocalípticas, terremotos apocalípticos, tsunami apocalíptico, etc. No, este no es el significado de la palabra apocalíptico. La palabra viene del griego apocalipto. Apo significa alejamiento, calipto, ocultar. Por tanto, apocalíptico quiere decir quitar el velo de lo que está oculto. Es la acción de quitar el velo, de remover lo que impide ver cómo son realmente las cosas. Si los cristianos de Roma, de principio de los años 70, se interrogan y no comprenden el sentido de lo que está sucediendo, es necesario que alguien desvele el significado, que haga ver cómo están las cosas según la mirada de Dios, porque la gente solo ve desastre, miseria. El Evangelio de hoy es un Evangelio apocalíptico, que quiere
quitar el velo a nuestros problemas, a nuestros interrogantes de hoy, que son muy similares a los de los cristianos de Roma de los años 70. Esta es la razón por la que Marcos comienza esta página apocalíptica de su Evangelio refiriéndose a una recomendación que hace Jesús y que se dirige también a nosotros hoy. Escuchemos. Jesús comenzó a decir a sus discípulos: cuidado, que nadie se engañe, que nadie los engañe. Cuando oigan ruido de guerras y noticias de ellas, no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final, porque se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos en distintos lugares, habrá carestías. Es el comienzo de los dolores de parto. Habrá dolores, cierto, dice Jesús, pero pongan atención porque podrían leer esto de manera incorrecta, como dolor que preludie la muerte. No es así. Son los inevitables dolores de parto, que anuncian, anticipan el nacimiento de un mundo nuevo. Y permítame una aplicación inmediata a nuestra realidad eclesial de hoy. Es muy importante que nosotros quitemos el velo que nos impide comprender lo que está aconteciendo hoy en este Kairos de Dios. Estamos escuchando que la Iglesia está destinada a ser una minoría y siempre a ser poco escuchada, cada vez más insignificante en la sociedad y en el mundo de hoy. Tenemos una Iglesia que se está esforzando por reformarse, de actualizar sus estructuras, de hacerla más evangélica. Pero muchos del mundo laico dicen que son los últimos suspiros, señales de una muerte que se está avecinando y que esta iglesia está destinada a desaparecer y debe resignarse. También muchos cristianos son tentados de hacer esta lectura del tiempo doloroso que las comunidades eclesiales están indudablemente atravesando. Quitemos el velo. El comportamiento apocalíptico no son dolores de la agonía de la iglesia, sino de un parto. Está por nacer una nueva iglesia, libre de la estructura de poder y de tradiciones obsoletas. Está por nacer una iglesia más pura, más evangélica. La invitación que nos hace el Evangelio de hoy es a quitar el velo para ver las cosas como las ve Dios en su diseño. Escuchemos ahora la lectura que Jesús hace de los eventos dolorosos de la historia. Utiliza imágenes apocalípticas que son muy eficaces para imprimir en la mente el mensaje. Luego nosotros trataremos de decodificarlo para comprender el significado. En aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Después de esa tribulación, ¿de qué tribulación se trata? Es la destrucción de la ciudad de Jerusalén, interpretada como el fin del mundo. La historia ya no tenía sentido al ser destruido el templo. ¿Qué pasará ahora? Habrá que resignarse. Jesús da su interpretación de estos acontecimientos. Y aquí se mencionan las imágenes apocalípticas que debemos decodificar. Son imágenes estupendas. La primera, el sol se oscurecerá. ¿Qué significa esta comparación?
No habla del astro que todos los días ilumina nuestra vida. Este continuará hasta que se le acabe el combustible. Jesús no está hablando de este sol. Todos los pueblos del antiguo Medio Oriente consideraban a los astros del firmamento como divinidades. Ven concretamente el sol en el fondo, el dios Atón, adorado por Akenatón, que ven al fondo junto con su esposa Nefertitis y con los hijos que tienen en brazo. El sol era una divinidad. Recordamos el muy famoso canto de Atón. Bello es tu aparecer en el horizonte del cielo, oh Atón vivo, principio de la vida. Cuando tú te alzas por el oriente lejano, llenas todos los países con tu belleza. Grande y brillante te ven todos en las alturas, tus rayos abarcan toda la creación, porque eres Re, y por ello lo alcanzas todo, y dominas todas las tierras para tu amado Hijo. Vuelves de nuevo para alzarte por oriente, y todo prospera otra vez para el Rey. Y así es desde que cimentaste la tierra y creaste las cosas para tu Hijo, Hijo tuyo que brotó de tu cuerpo, el Rey de ambos Egiptos, Akenatón y su primera esposa Nefertiti, viva y joven para la eternidad. Este es el sol, la divinidad, que era adorada no solamente en Egipto, sino en todos los pueblos, porque del sol se desprende la luz, la vida y el calor. Luego, la luna no irradiará su resplandor. La luna que vemos en el cielo continuará. Aquí no se trata de una imagen apocalíptica. Ven el sello que está al fondo, se trata del rey Urnamu, ante el cual se presentan ciertos dignitarios. Pero lo que a nosotros nos interesa es la luna naciente. Es el dios Sin, adorado especialmente en Mesopotamia, dios de la luna para los sumerios, porque sabemos que la luna representa los ciclos de la vida. Es otra divinidad que está en los cielos. Todas estas divinidades desaparecerán, no darán más luz, caerán del cielo. Luego la tercera imagen. Las estrellas caerán del cielo. No se trata de las estrellas del firmamento que nosotros contemplamos. Se trata de estas divinidades que han seducido al pueblo. Estas cumplieron su tiempo, se oscurecerán, perderán su fulgor. Nadie las tendrá ya más en consideración, no como realidad material, sino como divinidad. Y notemos que Isaías utiliza estas mismas comparaciones, que luego son también utilizadas por Jesús para quitar el velo. Está diciendo que todas esas divinidades que han guiado las opciones y la vida de la gente caerán. Dice el profeta Isaías, las estrellas del cielo y las constelaciones no destellan su luz, se entenebrece el sol al salir, la luna no irradia su luz. Isaías 13:10. Y el cielo se enrolla como un pliego y se marchitan sus ejércitos, como se marchita el follaje de la vid, como se marchita la hoja de la higuera. Isaías 34:4. Estas son las imágenes apocalípticas para un dar vuelta a todo. Imagen de una catástrofe. La palabra griega catástrofe en griego significa dar vuelta a todo. Y aquí se anuncia una catástrofe, un dar vuelta completamente al mundo antiguo y de todo lo que el mundo antiguo ha regulado. Todo lo que ha dictado en el mundo antiguo vendrá dado vuelta. Este es el velo que está quitando Jesús, de frente al colapso de tantos imperios, de tanto poder, interpretado de la manera correcta, está por llegar una catástrofe, un darse vuelta de la historia del mundo. Es el comienzo de la actividad de los discípulos que van por el mundo para anunciar el Evangelio. Señala el colapso de estas divinidades que han seducido a la humanidad.
A donde llega el Evangelio, todo el resto se oscurece. ¿Cuáles son estas estrellas que caen? ¿Quiénes son? Son los dominadores, el faraón, el emperador, el rey. Estos competían para subir al cielo. Eran considerados las estrellas, hijos de Dios. Por ejemplo, el rey de Tiro, de quien habla el profeta Ezequiel, dice que quería subir al cielo y ser igual al Altísimo. Estos emperadores eran puestos en el cielo, eran las estrellas que todos debían contemplar, admirar e invocar para recibir ayuda. Todas las estrellas de este mundo eran intercambiadas por divinidad. Ahora se revela toda su fragilidad. Son efímeras, inconsistentes. El mensaje de Jesús no es otra cosa que catastrófico, de la manera como nosotros entendemos este adjetivo. Es el anuncio de un terremoto que hace colapsar a los reinos de este mundo, que son los reinos de la injusticia, de la violencia, de las mentiras, de la hipocresía. Lo que quiere hacer Jesús es infundir valor y esperanza. Más allá de las metáforas, podemos enumerar alguna de estas estrellas que en cierto momento se revelan en toda su fragilidad. Son esas estrellas que encantan, que seducen, que todos admiran, que tantos quieren imitar e incluso superar. Se revelan como estrellas, pero caen. Pensemos ahora en la estrella que nos interesa en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe. El Dios justiciero, vindicativo, es una falsa divinidad, es un ídolo, creado por nuestra malicia, porque hemos proyectado en él nuestros criterios de justicia. Esta estrella caerá del cielo porque no es un Dios. Cuando veamos eclipsarse esta imagen de Dios que ha hecho tanto mal, pues porque al ser hijos nosotros nos queremos asemejar al Padre. Sobre este oscurecimiento nos debemos alegrar. El velo que está oscureciendo la palabra del Evangelio. Esto es lo que está sucediendo también en la iglesia, en nuestra predicación. Incluso cuando vemos a las falsas estrellas del mundo que engañan a la gente con promesas falsas de éxito. Cuando se revela su inconsistencia, hay que alegrarse, porque habrá menos ídolos que son adorados. Los ídolos son la carrera, pueden ser el acumulo, el poder logrado a costa de cualquier medio, pisoteando a cualquiera. Cuando caen estas estrellas nos alegramos, porque está por nacer un mundo nuevo. Y en ese momento Jesús introduce otra imagen apocalíptica. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria. En aquel momento enviará a los ángeles y reunirá a los elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Para entender esta figura apocalíptica de Hijo del Hombre, tenemos que referirnos al capítulo 7 del libro de Daniel. Este profeta describe una visión que tiene y ve cuatro imperios que se suceden y los presenta con la imagen de las fieras, porque todos estos imperios están impregnados de crueldad y de deshumanización. Comienza con el león representa Babilonia. Luego con el oso, que devora al león porque es más fuerte, y él comienza a dominar el mundo. El
Estos son los medos, conocidos por su ferocidad y por su capacidad de destruir. Luego viene una tercera fiera, el leopardo, muy ágil, con 4 alas de pájaro, de ave, y con 4 cabezas. El número 4 indica el mundo entero. Son los persas, que han ocupado todo ese inmenso imperio, llegando hasta Grecia, también a la que querían conquistar. Después de estas 4 fieras, llega uno que es más fuerte que todos, Alejandro Magno, una bestia que ni siquiera es nombrada porque no existe una fiera que pueda asemejarse a la crueldad y violencia realizada por este personaje y por este reino. Alejandro Magno y luego sus sucesores, y de manera especial los Seleucidas, que dominaron la Siria y la Palestina. Ninguno de estos imperios ha sido humano. A cada imperio siguió otro peor, más deshumano, más feroz. Después de estos 4 imperios bestiales, Daniel promete que no aparecerá un quinto, y Dios entregará el reino no a una bestia más fuerte que las otras, capaz de vencer, sino a un personaje con corazón de hombre, hijo de hombre. Hijo de hombre quiere decir simplemente hombre, que pertenece realmente a la naturaleza humana. Porque hay personas que aparecen como hombres, pero en realidad son fieras. Este reino de las fieras se acaba, porque finalmente llega el reino que es de figura humana. Y Dios entrega el dominio del mundo finalmente a esta figura humana. Y Jesús se aplicó a sí mismo esta profecía. De hecho, al menos 80 veces aparece en los evangelios esta expresión, Hijo del Hombre, y siempre en los labios de Jesús, que se la aplica a sí mismo. Este es el mensaje de gran esperanza dado por Jesús. Está diciendo, no se dejen intimar por los dramas de la historia, porque todos los poderes deshumanos están destinados a ser aniquilados por el anuncio del Evangelio. Y luego otra imagen. Enviará a los ángeles y reunirá a los elegidos desde los 4 vientos, de un extremo de la tierra a un extremo del cielo. ¿De qué se trata? ¿Qué es esta imagen de los ángeles? ¿Mandará Dios a los ángeles para reunirnos? Porque cuando pensamos en estas palabras, ángeles, recordamos inmediatamente el fin del mundo, cuando los ángeles junten a todos para el juicio. Pero no es esto lo que Jesús está diciendo en el Evangelio de hoy. Está diciendo que mandará a sus ángeles para reunir a los que estaban dispersos. ¿De qué ángeles está hablando Jesús? La palabra ángel no designa necesariamente a un ser espiritual, como nos lo imaginamos generalmente. Indica a un mediador de la salvación de Dios, y en la Biblia se aplica a cualquiera que es un instrumento en las manos del Señor en favor del hombre. ¿De qué se habla aquí? Se habla de una dispersión de los elegidos, que deben ser reunidos nuevamente, y son estos ángeles los que los reúnen. Nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado con esta dispersión? El Evangelio de hoy no está hablando de nuestra realidad eclesial. Pensemos en las tormentas que actualmente tenemos en la iglesia. Pensemos lo que han provocado en nuestras comunidades, la difusión de una mentalidad
conducta laicista, el permisivismo, la concepción pagana de la sexualidad, la pérdida de valores de referencia, el indiferentismo religioso, la mentalidad hedonística para la que está bien todo lo que es lo que me gusta. Estos son los vientos que han vaciado nuestras iglesias. Pero está apareciendo otro viento, una cierta predicación que no presenta el evangelio auténtico. Son los vientos que han alejado a los bautizados de la comunidad religiosa, de la comunidad cristiana. Han llevado a muchos hermanos y hermanas al abandono de la fe. Añadiría que estos vientos nos tomaron poco preparados, con fundamentos frágiles de fe, porque no estaba enraizada en la palabra de Dios esta fe, sino en una credulonería. Entonces, ¿qué dice el Evangelio de hoy? Dice, no se asusten por lo que está aconteciendo, porque Dios envía a sus ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? Son esos hermanos y hermanas que han sabido mantenerse fiel a Cristo en medio de estos vientos. Son fieles al Evangelio. ¿Qué hacen estos hermanos y hermanas? Se empeñan con toda su vida en reunir nuevamente a los que están dispersos por los cuatro vientos. Y ahora, con una pequeña parábola, Jesús continúa a infundir esperanza. Aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solo los conoce el Padre. La planta de higo es la última de las plantas en hacer brotar las hojas. Y cuando éstas comienzan a despuntar, el campesino se alegra porque sabe que está llegando el verano, por tanto, llegando los frutos. Jesús utiliza esta imagen para decirnos cómo debemos mirar la realidad que estamos viviendo. Existen señales y es necesario abrir los ojos para saber reconocerlos, que son las señales de un mundo nuevo. Son evidentes y es necesario saber encontrarlos. Invita a tener la mirada atenta del agricultor que sabe interpretar en todo lo que sucede las señales de la nueva estación. Apliquémosla a la realidad eclesial de la cual he hablado antes. Vemos la dispersión. Abramos los ojos. Existen muchos ángeles que están reconduciendo a los hermanos a la unidad con una predicación nueva, con una vida realmente evangélica, con los profetas que iluminan el camino a seguir con la luz de Dios. Esta es la realidad nueva. Basta abrir los ojos para verla. Por tanto, es la invitación a no apuntalar nuestra vida sobre los vientos antiguos, los reinos antiguos, los que están destinados a desaparecer, sino a poner en juego nuestra vida en el reino del Hijo del Hombre, porque es a Él que el futuro pertenece. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.